Hola, mi nombre es Guillermo González y debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, me he visto en la necesidad de grabar estos videos, en los cuales voy a explicar un poco el modo de vida, la cultura y también la lengua de un pueblo indígena costarricense llamado los Cabécares. Espero que estos videos sean de utilidad tanto para los estudiantes de la universidad como para cualquier otra persona que esté interesada en este pueblo indígena. En este primer video vamos a hablar de manera muy general de las principales características sociales y culturales de este pueblo indígena, es decir, de los Cabécares. Y vamos a introducirnos un poco en su situación social. Sin más preámbulo, los invito a continuar viendo este video. Muchas gracias. Tal y como hemos dicho, vamos a ver algunas generalidades sobre los indígenas cabécares. Esencialmente esto es una introducción, esperamos que no sea tan extensa, sobre los cabécares. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que los cabécares son un pueblo indígena costarricense. En realidad esto no dice mucho porque la categoría de indígena, no solo en Costa Rica, en toda América Latina es una categoría conceptualmente problemática. Es decir, lo que normalmente vemos o consideramos como indígena nosotros desde fuera, en México, en Guatemala, en Ecuador, en Costa Rica, son pueblos completamente distintos, que tienen realidades culturales completamente diferentes y que tienen realidades sociales también completamente diferentes. Y por eso es que es un poco problemático. Y Costa Rica no es la excepción en este sentido. Habría al menos como tres tipos de pueblos indígenas en Costa Rica. Hay unos pueblos indígenas como los chorotegas y los huetares, que prácticamente estos pueblos no tienen conexión con su pasado cultural. Son pueblos que su cultura, su lengua, se extinguió hace siglos. El chorotega debió extinguirse hace 250 años, el huetar también, 1750 por ahí, en fin. Y esta gente no tenía una conciencia con su pasado indígena. Lo que sucede es que luego han tratado de recuperar en un proceso que no vale la pena aquí explicar, muy largo, pero que valdría la pena hacer un video solo sobre eso. Y que es un proceso como de recuperación, pero que no tienen una conexión directa con su pasado indígena. Luego están otros pueblos cuyo deterioro cultural es muy grande, pero que todavía tienen una conexión con su pasado indígena y conservan rastros, vestigios de su cultura original, como es el caso de los pueblos de la zona sur, como los Boruca o la gente de Térraba, que ellos tienen una conexión con su pasado indígena y conservan ciertos aspectos culturales, pero que estos son muy reducidos. Y en un tercer grupo estarían los pueblos como los bribris y los cabécares, que conservan muy bien su pasado indígena. Tienen una conexión muy fuerte y su cultura hasta hace poco estaba muy bien conservada y muy bien, se mantenía muy bien dentro de los territorios y todavía podemos apreciar esa cosmovisión original de ellos. Y esto se puede ver en la lengua, ¿verdad? Los cabécares vienen siendo unas 18,000 personas. No estamos seguros de la cantidad debido pues a que los únicos datos con los que contamos son los del censo. Y el censo no es para nada una fuente confiable para saber cuántos son los cabécares. Esto se debe a que los cabécares, como vamos a ver ahora, viven en montañas y censar a personas que viven en montañas alejadas unas de otras a veces no es muy exacto. Pero hasta donde sabemos, son unas 18,000 personas
Y de estas 18,000 personas, el 85% habla Cavécar, es decir, unas 14,000 personas. Inclusive todavía en Cavécar tenemos personas muy mayores, ancianas, sobre todo mujeres, ¿verdad? Ancianas que son monolingües, ¿verdad? O solamente hablan Cavécar, dominan el español, o no lo dominan o lo dominan de una manera muy deficiente. Los Cavécar viven a lo largo de 8 territorios indígenas que están esparcidos a través de la cordillera de Talamanca. Estos 8 territorios, ahora vamos a ver un mapa, son un área muy extensa del país y se encuentran muy alejados entre sí. Y por eso, debido a que se encuentran muchos, muy alejados entre sí, es que presentan realidades sociales muy diferentes. Es decir, no necesariamente los cabécares son iguales en el norte que en el sur. Eso lo vamos a ver con más detalle a lo largo de estos videos. Acá vemos un mapa de los territorios cabécares. Como dije, son 8 territorios cabécares. Vamos a ir viendo uno por uno. Los territorios cabécares se denominan reservas indígenas en la ley de 1977, pero la gente suele denominarlos más bien territorio porque se siente que la idea de reserva o el término de reserva es un poco peyorativo, ¿verdad? Entonces, más bien hablamos de territorio indígena, territorio cabécar en este caso. 8 territorios. El primero de los territorios de norte a sur es Nairi Aguarí. Nairi Aguarí sería en cabécar. Nairi es río de la Danta, Aguarí es río de la Nutria y se debe a 2 ríos que cruzan ahí. Está enclavado dentro de un parque nacional que es el Parque Nacional Barbilla y es el más al norte, ¿verdad? Para ingresar acá se ingresa por la carretera que va a Limón, después de Guapiles. Es un territorio, el territorio más norteño. En general, conserva bastante bien la lengua, donde hay problemas quizá es un poco en la conservación de la cultura. Luego está el territorio bajo Chirripó, que vemos ahí con el número 2. A este territorio se ingresa también por la carretera que va hacia Limón, en un poblado que se llama Sent. En este poblado uno ingresa y luego llega al río Sent, que se llama igual que el pueblo, y cruza el río Sent y ahí ya logra ingresar al territorio indígena. Hay varias comunidades, incluso hay un liceo, muchas escuelas, mucha gente que está ahí. Es un territorio, la lengua donde se conserva la lengua bastante bien, pero también tenemos problemas de conservación cultural. Quizá en estos 2 territorios el problema un poco es la conservación de la cultura. Luego tenemos el territorio más grande que es Alto Chirripó, es una cantidad enorme de terreno que está enclavada en el cantón de Turrialba. Es gran parte del cantón de Turrialba es el territorio indígena de Chirripó. Y pues también abarca parte del cantón de Talamanca porque cruza, es a ambos lados del río Chirripó. El río Chirripó pues es el límite entre la provincia de Cartago y Limón, como todos sabemos, y el territorio indígena se encuentra a ambos lados de este río. Algunas de las áreas de Chirripó son muy conservadoras con respecto a la lengua y la cultura. Es un área que hasta muy recientemente el Estado ha intervenido porque con la fundación de escuelas, la gran mayoría de las escuelas y liceos se fundan después del año 2000 y todo esto hace que la cultura pues se mantuviera bastante bien porque era un territorio hace 30, 40 años era inaccesible. Hoy día la accesibilidad del territorio ha mejorado muchísimo, muchísimo. Número 4 tenemos Tiny. Esto es un territorio, en Cabeca se dice Tiny. La Estrella, Valle de la Estrella en realidad. Acá también se le conoce como Valle de la Estrella. Ya estamos en la provincia de Limón.
Este territorio pues entra por la carretera que va hacia Puerto Viejo. En un determinado momento hay que tomar hacia la derecha, ingresar donde están las fincas bananeras y después de pasar muchas fincas bananeras vamos a encontrar el territorio de Tiny, ¿verdad? Acá por supuesto hay una parte más foránea y otra parte más hacia adentro. Siempre la lógica es la misma. Entre más afuera del territorio, la lengua, la cultura está más deteriorada. Más adentro del territorio, la lengua se conserva y la cultura se conserva mucho mejor. En quinto lugar tenemos el territorio más inaccesible de los cabécares. Se llama Telire. Telire está a varios días de camino desde la cabecera del cantón de Talamanca, que es Bribri. Este, Difícil llegar a este territorio, por eso son varios días de camino. De hecho, los funcionarios estatales normalmente viajan en helicóptero hasta esta región, porque si no es a través del helicóptero no es posible llegar. Es una región problemática, sobre todo hablando de depresión socioeconómica. Ha habido denuncias muy fuertes hechas por indígenas de Talamanca, particularmente Danilo Gap, que es funcionario del tribunal, ha ingresado muchas veces e indica que ese territorio posee serios problemas de hambre literalmente, miseria, la gente vive en la miseria, la pobreza, etcétera, etcétera. La intervención estatal es casi nula porque casi es muy difícil llegar ahí. Y bueno, es decir, en fin, ahí hay otra serie de problemáticas como la siembra de marihuana, en fin, problemas bastante serios que son los que no puedo andar. Pero es un territorio muy enclavado ya en la montaña, muy inaccesible y que, es decir, tiene unas condiciones particulares. Por supuesto que por estar ahí, la lengua y la cultura se conservan maravillosamente. Como número 6 tenemos el territorio de Ujarrás, ya territorio en la zona sur, uno de los primeros territorios en ser declarados oficialmente cabécares por el Estado en la década de los 40. En realidad la zona sur no formaba parte de los territorios cabécares. Los cabécares emigran hacia esa zona a mediados del siglo XIX, según lo que las investigaciones que hemos hecho. Los cabécares, parece que hubo una serie de problemas a mediados del siglo XIX con uno de los jerarcas que gobernaba la región de Talamanca y entonces varios clanes cabécares cruzaron la cordillera y se establecieron en la zona sur, por ahí de 1840, 1850. Y bueno, ahí está, la zona sur es ampliamente conocida por sus problemas de tierras, ¿verdad? Ahí últimamente hemos escuchado los problemas de tierras y de enfrentamientos entre indígenas y no indígenas. Esos problemas, aunque se dan en otros territorios, suceden sobre todo en la zona sur de Costa Rica. Y Ujarrás, por dicha, no tiene tanto problema porque está el territorio de salitre, que es Bribri, y en cierto sentido pues se ejerce como de escudo, pero también no deja de tener problemas con los usurpadores de tierra. Número 7 tenemos el territorio Talamanca-Cabécar, muy importante porque aquí está lo que podríamos decir que es la capital del territorio, la capital de los cabécares, el lugar más importante para ellos, se llama Zacasca, San José Cabécar. En este territorio está San José Cabécar. Era muy importante porque aquí vivía la principal figura religiosa de los cabécares, el Usécar o Usécar en español, y acá vivía y por lo tanto los cabécares siempre han considerado que ese es como su sitio original del cual provienen. Nuevamente aquí hay un problema de conservación, hay territorios muy afuera, muy cercanos a la cabecera del cantón y otros más hacia adentro y por supuesto la lógica siempre es la misma. Entre más afuera es mucho peor, ¿verdad? Es peor la conservación de la cultura y de la lengua y cuando estás adentro ya un poco más inaccesible, la conservación es mejor. Y ya finalmente queda un territorio aquí chiquitico en el cantón de Pérez Celedón, provincia de San José, que se llama China Quichá. China
en Cabecar es naranja y quichá es raíz. O sea que este pueblo se llama Raíz de la Naranja. Aquí es donde se han estado dando los grandes enfrentamientos de tierra en los últimos días. Lo que pasa es que China Quichá fue uno de los primeros territorios en definirse, ¿verdad? Recordemos que es el presidente de la República el que define qué es un territorio indígena y qué no es un territorio. Es casi que a gusto y placer del presidente. Bueno, se supone que no es a gusto y placer de él, sino que debería haber un estudio por medio. La cuestión es que este territorio se define en los años 40, pero en 1980 y algo se elimina su estatus de territorio indígena. Durante varias décadas deja de ser territorio indígena y recupera su estatus de territorio indígena muy recientemente, hará 17, 18 años. Entonces, claro, es decir, durante ese periodo que fue como una década, 2 décadas, 20 años, y durante el cual no fue territorio indígena, mucha gente usurpó mucha gente se apropió de las tierras que había ahí, y ahí es donde está el mayor problema en este momento de usurpación de tierras y donde, como es que se llama, constantemente vemos a través de redes sociales los procesos que se dan ahí, los enfrentamientos entre los no indígenas y los indígenas. Y en esencia estos son todos los territorios cabecares, 8 territorios cabecares muy diferentes entre sí, con condiciones muy muy diferenciadas, ¿verdad? No podemos decir jamás que la gente de China Quichá y de Nairaguarí, que son los dos extremos, viven igual, jamás. Es decir, son situaciones completamente diferentes. Acá tenemos algunos datos demográficos, tanto en el censo del año 2000 como el censo del año 2011, tomados de las fuentes bibliográficas que se indica ahí. Como vemos, la población cabecar es muy joven, ¿verdad? Dice menores de 15 años en el 2000, 50% casi, en menores de 14 en el 2011, 42%. En general, los cabecares tienen una gran ventaja, que es que mantienen el sistema piramidal que el resto de la población costarricense ha ido perdiendo. Como recordarán, los costarricenses cada vez nos estamos haciendo más viejos y la base del poblacional se está reduciendo, se está haciendo chiquitica. Los cabecares tienen una base poblacional grande y mantienen todavía esa pirámide, pues los ancianos, como podemos ver, son la punta, es decir, son la menor cantidad. En el 2000, 2,7%, en el censo del 2011, 3,6%. Esto se debe a la alta fecundidad de las mujeres. Vemos que hijos por mujer 4,1 en el 2000, 2,8 en el 2011. Estos números, por supuesto que es normal que vayan bajando porque a como va ingresando la seguridad social a los territorios y se van implementando estrategias de control de la natalidad, pues las mujeres tienden a tener menos hijos. Pero en general, digamos, las mujeres cabecares tienen entre, ¿verdad? 4, 5, 6 hijos. Es lo normal. Quizá hay que poner aquí como punto que hay algunas personas que tienen muchos hijos, 10, 12, 14, 15, pero en general, digamos, la fecundidad nunca ha sido tan alta. Lo tenemos porque tenemos datos de la colonia, gracias a reportes de los franciscanos. Siempre han dado por ahí de 5, 6, 7, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? No es aquella exageración de hijos. También esto se debe a la alta mortalidad infantil, que es un aspecto del que tendría que hablar mucho, pero hay una alta mortalidad infantil en los territorios. Los niños se mueren por diversas causas, que no viene aquí al caso, pues ahora comentar. El último dato ahí está sobre la escolaridad. En el año 2000 la mitad de los cabecares era analfabeta, no sabían leer y escribir. Todavía los mayores, la gente de más edad, no sabe leer ni escribir. Y esto pues se debía a que no había escuelas en el territorio en el año 2000. Realmente la cantidad de escuelas que se fundaron antes del año 2000 es muy pocas. Las escuelas se van fundando después del año 2000. De hecho, pues el resultado del censo en cierto sentido es un detonante que hace esto. Y es una cuestión pues exponencial.
no sé, 100, más de 100 escuelas se han fundado en el territorio en los últimos 100 años, en los últimos 20 años, perdón. Es más de 100 escuelas, liceos rurales también, en fin, se ha ido, casi que uno podría hablar de una invasión educativa y ya vemos que en el censo del 2011 ya ahí no es analfabetismo, ahí es analfabetismo. Se ven que el alfabetismo ha subido es 82%, quiere decir que el analfabetismo ha bajado. Igual este dato de la fundación de escuelas se puede ver en la escolaridad promedio porque en el 2000 1.7, actualmente 4.5 años. Aún así hay que decir que educativamente existe un rezago enorme en las comunidades cabécares con respecto a la educación. Desdichadamente, su acceso a la educación ha sido muy limitado y esperamos que en los años venideros, pues esto se solucione. Es poco probable, ¿verdad? También que esto ayude a la conservación de la lengua y la cultura por otras razones que no viene el caso aquí. Podríamos hacer un video completo sobre este asunto, pero hay problemas bastante serios sobre la pertinencia de la educación. Tiene que ver un poco con el modelo educativo que utiliza el Ministerio de Educación Pública, que como todos sabemos son modelos que se fijan desde la centralidad, es decir, desde la capital en San José. Entonces, hay algo que a mí sí me gustaría recalcar. Cuando digo hay un pueblo, muchas realidades, nos vamos dando cuenta que los cabécares son muy diversos. A veces la gente cae en simplismos. Y lo mencionaba yo ahora igual con el término indígena. La gente suele ser sumamente simplista y creen que todos los indígenas son iguales cuando hay un montón de pueblos indígenas y las situaciones de los pueblos indígenas no son las mismas. Jamás podríamos suponer que los huetares, que como digo, lo que están es tratando de ver cómo se reconstruyen o se construyen una identidad indígena que perdieron hace 200 años, son iguales que los cabecas que siempre han tenido su lengua y su cultura vivas. Es decir, la situación de los pueblos indígenas es radicalmente diferente. Y dentro de los pueblos indígenas hay situaciones radicalmente diferentes. Y lo mismo digo con respecto a los cabécares. Es un simplismo decir los cabécares son X o los cabécares son Y o los cabécares son Z, porque sencillamente hay una gran variedad de situaciones que ellos viven situaciones muy diferentes. Entonces dice, es que los cabécares sufren invasión de tierra. Sí, en algunos lados hay un problema de usurpación de tierra y hay problemas políticos porque están recuperando la tierra y etcétera, etcétera, pero eso es en algunos territorios, en otros no. En otros la tenencia de la tierra es altísima, más allá del 90 y resto por ciento está en manos de cabécares, pero en otros territorios más del 90 y resto por ciento del territorio está en manos de no indígenas, los que ellos denominan blancos, los así llamados blancos, tienen más del 90% del territorio, mientras que en otros lugares los cabecas tienen más del 90% del territorio, prácticamente están en posesión de todo su territorio, como en el caso de Telire, porque claro, ¿a qué terrateniente le va a interesar comprar una finca en media montaña donde se tarda 5 días para caminar? Lo mismo sucede con la situación económica. Hay gente que dice, los cabécares están muriendo de hambre. Bueno, pues sí, o sea, algunos cabécares están en una situación económica deplorable, pero no todos los cabécares. Uno no puede uniformar y decir todos los cabécares están muriendo de hambre o todos los cabécares son millonarios, etcétera. Ese es el problema del simplismo de la gente. Entonces, tenemos un pueblo y muchas realidades. Y lo mismo sucede con la conservación de la lengua y la cultura. Hay lugares donde la lengua prácticamente está en un estado de deterioro lamentable, como es la zona sur, el territorio indígena de Ujarrás, pero en otros lados la lengua está absolutamente bien, es decir, en algunas regiones de Chirripó tenemos 100% de niños aprendiendo la lengua. Entonces, es un pueblo, muchas realidades, no podemos ser simplistas y caer en estúpidas generalizaciones, y eso es algo que me parece que es importante recalcar. Y ya otro asunto que también me gusta mucho recalcar es la cuestión de la división social, política y territorial que poseen los cabécares. Desdichadamente, los cabécares hoy día no tienen una autoridad central que los gobierne, entonces es muy difícil entrar en discusiones con ellos, ¿verdad?
Por ejemplo, los pueblos cuna de Panamá tienen el Congreso General Cuna que toma decisiones y, claro, es decir, es mucho más fácil para el Estado. Aquí en Costa Rica, de acuerdo con la ley indígena del 77, cada territorio es independiente y tiene un gobierno propio, que es la Asociación de Desarrollo. Pero estas asociaciones de desarrollo, el problema que tienen es que en muchos casos se consideran, y yo creo que tienen toda la razón los indígenas, una imposición externa, una imposición de los blancos, que les impusieron una estructura que no era de ellos y que es la de la ley indígena. Entonces, claro, la efectividad de estos gobiernos varía de una forma muy notable porque muchos indígenas no reconocen la legitimidad de las asociaciones de desarrollo indígena y los cabécares no son la excepción, ¿verdad? Es decir, cuestionan a veces en algunos territorios que la Asociación de Desarrollo tome decisiones que le otorga la ley indígena del 77, pero dicen es que eso no es una organización propia, eso no es nuestro, eso fue una imposición. Aparte de eso, que las asociaciones de desarrollo tienen que tener una burocracia particular porque dependen de Dinadeco, que es una oficina del gobierno, y en fin, tienen una serie de problemas, es decir, de funcionamiento burocrático grande. Otro gran problema son estas enormes distancias que separan los territorios cabécares. Qué sé yo, en Chirripó, por ejemplo, pues, la asociación, el núcleo, normalmente está en Grano de Oro, que en realidad no es parte del territorio indígena, pero ahí es donde está el núcleo poblacional principal. A veces de Grano de Oro para ir a la casa de un indígena se tarda 8, 9, 10 horas caminando por la montaña. Y entonces, es decir, usted convoca a reuniones, es decir, pues cómo va a esperar que alguien camine 8 horas para ir a su reunión. O sea, normalmente las personas caminan esa distancia porque tienen alguna situación particular muy especial, pero para no lo van a hacer para participar en una reunión, menos si es una reunión de tipo político. Entonces, claro, es difícil, ¿verdad? Y ya reunir representantes de todos los territorios, eso pues prácticamente entra dentro de la imposibilidad material, porque hay lugares, es decir, que están a muchas horas en autobús, ¿verdad? Ya no, solo. Entonces caminando serían días, ¿verdad? De hecho, pues todavía a veces se practica la ida de Chirripó hasta San José Cabécar. Antiguamente los cabécares viajaban todos los años desde Chirripó hasta San José Cabécar a rendirle tributo al Usécar. Tardaban 8 días caminando por la montaña, por ejemplo. Entonces, estas enormes distancias también son un problema que no permite, digamos, es decir, lograr lograr sobre todo cuando uno está tratando de crear un consenso. No es posible crear un consenso porque cada quien vive muy lejos de otro. Además, hay otro asunto que también últimamente es problemático, las religiones, ¿verdad? Los cabecares tienen religiones diferentes. Algunos todavía practican la religión tradicional. Eh, eh, la religión tradicional no tiene nombre, pero uno podría llamarla sibuismo, porque la figura principal es Sibó o Sibú en español, y tiene una serie de prácticas religiosas. Hay católicos, pocos, ¿verdad? Protestantes, quizás más que los católicos, y así hay gran cantidad de variación. Sobre todo en Talamanca hay una gran cantidad de denominaciones religiosas, testigos de Jehová se han ido metiendo, hay una religión en Talamanca que se llama Bahá'í, en fin, esto religiosamente es problemático porque esto también ha creado una fractura dentro del territorio, ¿verdad? Normalmente la gente que pertenece a una religión, qué sé yo, protestante, si se enfrenta a quienes son más tradicionalistas y siguen su religión original, sus ritos originales y sus creencias originales, las que dejó Sibó al inicio de los tiempos, y hay otra gente pues que considera que esto no es lo más adecuado. Y esto es difícil, ¿verdad? Y por todo esto que yo estoy diciendo, rara vez los cabécares se ponen de acuerdo en algo, ¿verdad? Es difícil. ¿Cómo es que se llama? A veces la gente cree que los cabécares son como una masa uniforme.
hay que dejarse de esas ideas, hay que abandonar esas ideas. O sea, uno no puede decir los indígenas piensan de tal forma o los cabécares piensan de tal forma. Ese tipo son estupideces. Es decir, ¿y qué piensan los indígenas sobre tal cosa? ¿Qué piensan los cabécares de tal cosa? Son un montón. Y como en toda sociedad hay divisiones, hay pensamientos diferentes y piensan muchas cosas. Así de sencillo. No piensan una sola cosa, piensan muchísimas cosas. Entonces, lo importante quizá aquí es caer en la situación de los simplismos. Y ya finalmente, también es importante aquí señalar la cuestión socioeconómica que también mencionabas más ahora. No todos los indígenas viven en la pobreza, ¿verdad? Hay los indígenas acomodados que tienen mucha tierra y que viven bien, ¿verdad? Son los menos, por supuesto. En toda sociedad, la gente que tiene mucho siempre es la menos. Hay gente que está, pues, bien, que tiene su trabajo como maestro o como ATAP y que vive bien con su salario, etcétera, etcétera. Y finalmente hay gente que sí, que hay gente que está mal, que vive en la pobreza extrema y el hambre, porque hay cosas terribles. A veces creemos que Costa Rica, por ser como es, que aquí no existe el hambre ni la desnutrición. O sea, esas ideas hay que dejárselas de lado. En las poblaciones indígenas tenemos situaciones de hambre, desnutrición y niños que prácticamente se mueren porque no tienen que comer, ¿verdad? Y eso es lamentable en un país como Costa Rica, que, como es que se llama, que se jacta, como es que se llama, de que tiene una gran institucionalidad, ese tipo de cosas. Bueno, vaya a los territorios indígenas para que usted vea las cosas que puede encontrarse. Y debido pues a esta situación, la conclusión es que hay intereses disímiles. Y es cierto, cuando yo lo que me interesa es llevarle un bocado de comida a mis hijos, pues es decir, estoy muy preocupado por otro tipo de cosas, no necesariamente preocupado por la conservación de la lengua y de la cultura. No sé si me explico, a veces nuestras preocupaciones queremos desarrollar acciones para conservar la lengua, para promover tal cosa, pero la situación social de la gente hace que estén preocupados por otras situaciones, con toda naturalidad, con toda naturalidad. Bueno, ahora quisiera conversar un poco sobre qué aspectos culturales conservan los indígenas. eh, y bueno, aquí tenemos una división. Hay algunos aspectos que se consideran, que se conservan, perdón, bastante bien y hay otros que se conservan muy mal. ¿Qué se conserva muy bien? Bueno, el idioma, como dije, el 85% de los acabécares habla su idioma. Y hay regiones sí donde está pésimo, es decir, donde ya se perdió la cadena de transmisión, es decir, los niños no están aprendiendo la lengua, pero en otros lados está bastante bien. Donde está peor, como vamos a ver en otros videos, es en la zona sur, en, en, en Ujarrás, en Chinaquichá. También se conserva el patrón de asentamiento. Los cabécares viven por medio de un sistema que se llama asentamientos de alta dispersión. Es decir, ellos no viven aglomerados como nosotros en pueblos, barrios, ¿verdad? Ellos viven, uno vive por aquí, otro vive por allá y el otro vive por allá, y etcétera, etcétera. Están muy distribuidos. Entre una casa y otra hay mucha distancia. Eso es alta dispersión. Entonces, claro, es decir, no existen núcleos poblacionales. Hoy día, pues esto está cambiando porque se han ido fundando escuelas y en cierto sentido las escuelas se están convirtiendo como en centros que están atrayendo la habitación y por lo tanto en pequeños núcleos, protonúcleos tal vez poblacionales, ¿verdad? Me atrevería yo a decir, pero en general se mantiene bastante bien ese patrón de asentamiento muy disperso a lo largo y ancho de las montañas. Otro aspecto es el sistema de parentesco, que se conserva bastante bien, excelente, ¿verdad? Como sabrán, y eso hay que dedicarle un video entero, los cabécares tienen un sistema de parentesco matrilineal, es decir, la herencia familiar se transmite a través de la mujer. Entonces existen una serie de clanes matrilineales, de los cuales vamos a hablar pues posteriormente, que son aquellos que transmiten, ¿cómo es que se llama la herencia? Es decir, los
las personas cabécares se identifican con un clan heredado de su madre. A esto es lo que llamamos los clanes matrilineales. Y ese sistema de parentesco se conserva bastante bien. Algunos casos, pocos, la gente ha empezado a decir que los clanes no tienen sentido y que ya no vamos a respetar los clanes, pero en general eso es muy excepcional en el territorio. La gente respeta mucho los clanes todavía. El sistema de creencias y etnomedicina. También tenemos eh, un sistema de creencias que se conserva. Ya si creen o no creen, son otros 100 pesos, pero en general la tradición oral es bastante conocida por toda la población, y también la etnomedicina, es decir, las plantas medicinales se conserva bastante bien. La gente conoce las plantas medicinales y sabe su utilidad. Aquí hay aspectos secundarios, como el tabú de la impureza, que también hay que hablar, ¿verdad? Es decir, en determinadas situaciones son impuras dentro de la cultura y tienen ciertas restricciones que no vale la pena ahondar aquí. Ese tabú de la impureza se conserva pues bastante bien, ¿verdad? Por ejemplo, el parto es impuro, ¿verdad? Entonces, los cabécares. Este, las historias en general, las historias ahí se van conservando pues bastante bien, ¿verdad? Sistemas de producción y actividades económicas también, los cabécares conservan en general su sistema de producción, que es un sistema de producción más de subsistencia que de otra cosa. Es decir, pues siembran banano, siembran yuca, tiquisque, tienen sus chanchitos, etcétera, etcétera, pero es, esencialmente estamos ante una situación de subsistencia y muy poco para la venta o el intercambio. Antiguamente era el trueque, lo que se hacía era que los excedentes se intercambiaban por otras cosas. Hoy día, pues por supuesto que es el dinero lo que está de por medio y lo que pues se vende. Pero en general, digamos, o sea, el modo de producción capitalista no es el típico de los cabecarios, no producen en cantidades enormes como para vender. Y ya finalmente, algunas manufacturas y artesanías, los cabaicares hacen canastas, estas canastas se utilizan mucho, ¿verdad? Todavía se utiliza la manufactura de estas hojas con la que ellos comen, ellos suelen comer, ¿verdad? No en platos desechables, sino estas hojas que también se utilizan en los periodos de impureza de las personas. eh, em, Se utilizan bastante, es común que se utilicen y todavía eso está bastante vivo. En menor medida las flechas, la cerbatana, eh, bolsos también se utilizan. Tambores están quizás en proceso de extinción, se hacen más pues por una cosa de recuerdo, pero hay manufacturas todavía. Y lo mejor quizás aquí es que esa artesanía que hacen es muy original de ellos. Todavía no hay la influencia del turismo, ¿verdad? Entonces, en algunos pueblos indígenas la artesanía tiene influencia de los turistas, y cuando llega el turismo y empiezan a comprar esas cosas, entonces la artesanía se transforma totalmente y se convierte en otra cosa, se pervierte, se prostituye, no sé cómo ustedes quieran decirle. Los cabécares, como no tienen una dinámica turística todavía fuerte en sus territorios, lo que hacen lo hacen muy todavía desde su punto de vista que podemos llamar atávico, desde sus costumbres atávicas. Bueno, ya pues para ir cerrando, quisiera comentar qué aspectos culturales no se encuentran bien conservados. El primero de ellos es la vivienda tradicional. Los ranchos indígenas están en proceso de extinción. Bueno, yo creo que ya nadie vive en un rancho indígena, no sé, habría que ver ese asunto, tal vez alguno que otro. Hoy día todo el mundo vive en las casas nuestras, que son casas cuadradas. Los cabécares, el rancho tradicional es un rancho redondo. Hutzini se llama en Cabécar, Hutzini. Estos ranchos cónicos, redondos, es donde ellos tradicionalmente vivían, y esto pues se ha ido perdiendo. Quedan ranchos sobre todo en las escuelas, porque las escuelas en cierto sentido recuperan el rancho ya casi como una cosa folclórica y tratan las escuelas de hacerlo. Lo que pasa es que entonces
Del rancho hay que hablar a largo y tendría que hacer un video sobre el rancho. Estamos en un video meramente introductorio. Pero claro, el rancho es muy importante porque es una imagen del mundo y entonces hay una manera particular en que los ranchos se construyen. Por ejemplo, los ranchos tienen que tener 8 postes alrededor. Cada poste tiene un simbolismo muy importante. Esto, por ejemplo, se viene perdiendo. Entonces hay mucha gente que hace los ranchos, pero ya no tienen los 8 postes, ya no saben qué significa esto, ni saben qué significa lo otro. Entonces, eh, hay un proceso aquí de deterioro muy, muy, muy grande, ¿verdad? Sobre todo porque no se siguen las reglas. Algunas prácticas religiosas también, los rituales están desapareciendo, muchos están pasando a religión y esto hace que los rituales se pierdan, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Por ejemplo, el modo de enterramiento tradicional, cada vez menos la gente hace los velorios, que eran, no solo duraban varias noches, sino que había varios velorios para que una persona pudiera descansar, se hacían distanciados en meses. Y el último velorio, que era como el cuarto, se hacía 2, 3 años después de fallecía la persona. Todo este proceso tan complejo, digamos, del velorio se ha ido, pues, perdiendo, ¿verdad? Desgraciadamente. Y así muchas otras cosas también. Muchas otras prácticas religiosas que no me da tiempo aquí de explicar. Organización social y política también sucumbe. Acá lo importante son los cargos tradicionales de los cuales vamos a hablar en detalle en algún momento, pero los cargos tradicionales como el médico indígena, el jaguá, el enterrador, jo, o el maestro de ceremonia, bicácara, vienen cayendo en declive. Se vienen perdiendo, pero esto es porque para poder ser bicácara, o jo, o jaguá, por ejemplo, entre otros muchos, uno requiere una formación y los muchachos no están llevando esta formación y entonces están muriendo los señores mayores que ocupan estos cargos y ya se pierde. ¿No? Estos señores se mueren con, con, con ellos y se va perdiendo, ¿verdad? Hay un cargo que por supuesto se extinguió ya hace, ¿verdad? 80 años, que es el cargo del cantor funerario. Antes era un cargo muy importante, el SECR. SECR es el cantor funerario, en la década de los 40 se extinguieron los últimos y ya no se conservan para que veamos que también, es decir, es un proceso pues paulatino que no tiene que ver ahora. Y finalmente el conocimiento especializado. Hay una gran cantidad de conocimiento que es difícil de adquirir si no es en la práctica y como esas prácticas ya no se dan, pues entonces el conocimiento se va perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, o sea, cómo se construye un rancho. Estamos diciendo que cada vez se hacen menos ranchos. Entonces, como cada vez se hacen menos ranchos, la, los cabécares pierden las técnicas constructivas del rancho, porque es decir, para poder aprender esas técnicas constructivas hay que hacer un rancho. Eso se hace sobre la práctica. Y entonces, es decir, hay señores ya mayores de 80 años que saben cómo es que se construye el rancho, pero no lo están transmitiendo a los jóvenes. Es un ejemplo entre muchos que podría dar. Y así es, pues, ese tipo de conocimiento especializado, desdichadamente también se está, pues perdiendo. Finalmente, ya para terminar esta panorámica general, voy a enumerar cuáles son los principales problemas que tienen los cabécares a mi juicio. Primero, el acceso a las instituciones públicas del Estado. Los cabécares tienen grandes problemas con las instituciones públicas y al revés, las instituciones públicas también tienen problemas. El asunto es que el problema yo creo que es de burocracia. A veces lo reducen a la lengua y creen que hay que contratar un traductor y este tipo de cosas. Pero no es solo eso, es que, es decir, las instituciones públicas del Estado tienen una burocracia muy particular que les es difícil a los indígenas alcanzar. Eso es. Incluso para uno mismo es difícil, no sé, es decir, moverse en esas instituciones, pues para los indígenas es peor, ¿verdad? Además hay que entender que el español, el asunto de la lengua, el español de los indígenas cabécares
Es un español muy básico que aprenden oralmente y muy ruralizado porque el acceso son comunidades muy adentro. Entonces, claro, ellos tienen acceso a un español rural y a veces, es decir, hay una serie de léxico que se utiliza en las instituciones públicas que ellos no tienen acceso porque es un léxico muy elevado, por así decirlo, para ellos. Entonces no entienden a qué se refieren con X o Z palabra. No sé, una palabra que dicen pertinencia, la palabra pertinencia, o la palabra incidencia. Es decir, no necesariamente eso está dentro del léxico español de los cabécares. Hay que entender que el español de ellos es español como segunda lengua, es decir, que ellos han aprendido español posterior al aprender cabécar, que es la lengua materna. Entonces, claro, es su segunda lengua y también, como toda persona que aprende una segunda lengua, no necesariamente tiene que tener un gran caudal léxico. El segundo gran problema aquí que hay que resolver es la consolidación de un modo de vida sustentable. En gran parte los cabécares viven del asistencialismo social. No voy a hablar mucho de esto, pero claramente sabemos que esto es inadecuado. En algún momento tenemos que, pues, agarrar el toro por los cuernos y decir cómo vamos a construirles un modo de vida decente, es decir, y que no dependan tanto del asistencialismo social. Yo creo que es un problema grueso. En algunos sitios asegurar la posesión de su territorio. Sí, bueno, como dije ahora, en algunos sitios hay que solucionar este problema de usurpación de tierras y ellos tienen que buscar la manera y el Estado también tiene que asegurar la manera de que estas personas no indígenas que se han apropiado salgan de esos territorios y los territorios se les den a los indígenas que son sus legítimos dueños. Cuarto, lograr una educación pertinente de calidad. Eso es dificilísimo porque hoy día la educación ni es pertinente, ni es de calidad, ni es nada. Y esto, es decir, es un problema serio del que puedo hablar, hacer todo un video muy largo de este asunto. Es un problema difícil. Tiene que ver con el centralismo, o sea, los programas, los sistemas educativos son fijados desde San José, desde la capital de la República, por gente que seguramente nunca en su vida ha puesto un pie en una montaña o en un territorio indígena y por lo tanto, es decir, estos programas están descontextualizados al máximo. Es decir, hay poco, el MEP deja poco margen para que los profesionales de la educación que ingresan a los territorios los modifiquen y puedan adaptarlos a las necesidades propias de esta gente. Y entonces por eso repercuten muy poco en la conservación de la lengua y de la cultura. Después podemos hablar de esto. Entonces se necesita un replanteamiento educativo también, que es un asunto súper grueso de ver cómo solucionamos este asunto. Y finalmente, pues encontrar un balance entre lo tradicional y los avatares de la modernidad. Entonces, hay gente que piensa que pues, ser indígena es vivir en una época arcaica y entonces se enojan cuando ven un indígena con un celular, se ven cuando ven un indígena usando WhatsApp, etcétera, etcétera. Por Dios, o sea, yo no sé las ideas que tiene la gente. Sencillamente los indígenas son personas como cualquier otra, es decir, como nosotros, en eso no es decir, al menos en esos aspectos no hay diferencias y sencillamente lo que tienen que hacer es establecer un diálogo entre sus tradiciones, su mundo y todos esos avatares de la modernidad. Tienen que acomodarse de alguna manera, es decir, sin que esto necesariamente signifique la pérdida de su lengua y de su cultura. Al contrario, que ojalá más bien este tipo de situaciones contribuya y fortalezca su modo de vida. Sexto y último, preservar su lengua y su cultura. Creo que estamos claros que hay que preservar la lengua, hay que preservar la cultura y que es un problema bastante serio, muy complejo que de alguna manera hay que solucionar. Y eso en el corto plazo, porque si en el corto plazo no desarrollamos estrategias para preservar la lengua y la cultura, sencillamente esta se va a perder en las próximas décadas. Bueno, este ha sido un panorama general de los cabécares. En próximos videos vamos a hablar ya más directamente de la lengua y de otros aspectos culturales de ellos. Espero que este video haya sido
de, de su agrado y les agradezco muchísimo. En Cabalcar decimos hueste, hueste, hueste bazda.